Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí en un lunes más, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Aquí juntos, el Kingdom Fruit Bible Stories, la Asamblea de los Santos, ¿verdad? En el estudio, el fruto del reino, ¿verdad? Aquí donde nos gozamos, nos somos redarguidos, somos edificados por la palabra del Señor, ¿verdad? Para poder entender lo que es la doctrina bíblica y la aplicación de lo que de esta para una vida eficaz del cristiano. Amén. Y con nosotros, ¿verdad? Tendremos la oportunidad de tener la maestra de hoy, con nosotros, Stephanie Cabrera. Amén. Amén. Dios me lo bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? Quería, ¿verdad? Empezar, no voy a repasar de lo, ¿verdad? Del lunes pasado. Lo que voy a hacer es que voy a seguir con lo que iba a traer. El tema. Ajá, el tema era, ¿verdad? Era en español es no dejas, ¿verdad? No dejar las cosas que pasan malas, olvidamos, ¿verdad? Las bendiciones de Dios. En inglés, don't let your bad days take you away from God's blessings. Y, ¿verdad? Había como 10 palabras que, ¿verdad? Son como guianza a eso, a cómo, ¿verdad? Ayudarnos pasar cuando estamos pasando por situaciones y cosas así. Pues yo empecé, ¿verdad? Creo que fue con la gracia, fue la primera, y la segunda era la bondad. Pero pues voy a traer 3 más hoy, pero en esta clase lo voy a hacer en inglés y mi esposo, ¿verdad? Lo va a dar en español. Después yo lo que voy a hacer es que dejo, ¿verdad? A ustedes, si quieren, ¿verdad? Aportar de cada cosa que traigo, ¿verdad? Si quieren, pues suben, ¿verdad? La manito, la mano. ¿Verdad? La primera es blessing, the blessings, right? So, the blessing is it? We're going to be looking at the book of Ephesians. En el libro de Efesios. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 3, in Ephesians. Capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Amén. Okay, so I'm gonna be reading from chapter 1, verse 3. I'm gonna be reading the verse 3, but I'm gonna be reading the first 2 verses before I read the actual verse that I was gonna bring. Sí, que va a leer el versículo 3, pero antes de que lea el versículo 3, va a leer los 2 versículos antes. Amén. Okay, so we'll start to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus.
I am writing to God's holy people in Ephesians who are faithful followers in Christ Jesus. May God our Father and our Lord Jesus Christ give you grace and peace. And the third one that I was going to read, all praise to God, the Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly remains because we are united with Christ. Amen. Amén. Dice el capítulo 1 de Efesios, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Okay, so what I was when I read this and I read it through, Lo que entendí cuando leí este versículo y meditaba en él is that blessing is only received es que la bendición es recibida if by faithful person, like bajo la fidelidad de una persona, amén, who serves and lives for Jesus Christ. que vive y sirve a nuestro Señor Jesucristo. That's what I got when I read these three verses in the letter of Paul. Eso fue lo que entendí cuando leí estos tres versículos en la carta de Pablo. In the letter of Paul, and it's I feel that blessings should be, and it should be given to us if we are faithful in Christ, if we are God's children, because I feel like, you know, that's the only way to obtain and receive God's blessings and what God could give us. Amén, que en cuanto a esas bendiciones, ¿verdad? Que está hablando Pablo ahí, que en cuanto a recibirla, ¿verdad? Tenemos que mantenernos siendo fiel y siendo hijos de Dios por medio de la obediencia y de nuestra fe en Cristo Jesús. Yeah, because everybody wants, right? Everybody wants God's blessing. Pues todos queremos la bendición de Dios. Everybody wants to receive, right, the good things and the blessings and the gifts that Todos God has queremos to offer. recibir lo bueno, las bendiciones y los regalos, o los dones, perdón. But no one wants to go through, right? Pero nadie quiere pasar. Nobody wants to go through what we need to go through to obtain them. Por las cosas que tenemos que pasar en orden para recibirlo. Because in the verse 2, if we go back in verse 2, it says, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. I feel like grace and peace God gives if only we choose him as our Father. If we choose him as our Father, as our one and only Savior. And I feel like when you do that, you receive all his gifts, which one of them is his blessings, his gift as blessings, you know. Amén, que cuando miramos el versículo 2, hablaba de la gracia y la paz, y nosotros, ¿verdad? En orden para obtener estas cosas, viene por medio del sacrificio, ¿verdad? Y del reconocimiento de Cristo en nuestra vida como Salvador,
para poder, ¿verdad?, tener acceso a estas promesas y bendiciones de las cuales habla y estos dones. Amén. Because if you look at verse 3, it says, every spiritual blessing in our heavenly remain because we are united in Christ. So if we want blessings from our high, which is what, heaven, we have to have him as our Father. Amén, que si queremos obtener estas clases de bendiciones, pues nosotros tenemos que servirle a él como nuestro Padre. Amen. Pues, si alguien, ¿verdad?, quería aportar, ¿verdad?, o decir algo. Que mencionaste también que estas cosas vienen, como él mencionó en lo último del versículo, que él decía en lugares celestiales, pero es en Cristo. So, hay un método, ¿verdad?, una manera de nosotros tener acceso a estas cosas. Amén. Amen. I don't know if somebody wanted to say. Sí, me gustaría decir algo interesante porque tu misma explicación, el texto bíblico, ¿verdad?, que estamos hablando de bendición, de gracia, de paz, de gracia y paz. Entonces, podemos ver ese sentir no tan solo del apóstol, sino de Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos tener gracias y paz. Pero, ¿verdad?, por medio de la bendición a Dios que Él está dándole en el verso 3, ahí donde tú puedes ver que toda bendición, dice, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad?, no con alguna, sino con toda. ¿Sabes? Que si tú recibes esta bendición, tú no tienes necesidad de ir a otro lugar a buscar algo que falte, porque se supone que en esta bendición en especial tú tengas todo, ¿verdad? Entonces dice que toda bendición espiritual tú la encuentras en Jesucristo. O sea que por esa razón es que es necesario que, y no es que tú la encuentres en Jesucristo, es que tú la vas a recibir estando en Jesucristo. Entonces muchas personas sí reciben bendición, pero necesariamente no son bendiciones espirituales, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de bendiciones espirituales es que estás conectado directamente con Dios y Dios está desbordando sobre tu vida diferentes riquezas espirituales que se van a manifestar de lo invisible a lo visible, ¿verdad? Pero para que esto pueda acontecer, pues podemos ver que enfatiza la necesidad de poder estar en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay bendición del Padre. Amén. Amen. Pero no sé, ¿verdad?, si la hermana Lourdes o Robert, ¿verdad?, quería decir algo, aportar algo. Amén, pues en cuanto a eso, ¿verdad? Una de esas partes, ¿verdad?, que me impacta en cuanto a eso de las bendiciones que está hablando, ¿verdad? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo es algo que es bien importante, ¿verdad? Porque aquí nosotros vamos a recibir tanto cosas buenas como vamos a pasar por cosas, ¿verdad?, malas o por dificultades. Pero si algo me da mucha esperanza, ¿verdad?, me trae mucho gozo, mucha alegría, es que aquellas bendiciones que él está hablando aquí, que son espirituales en los lugares celestiales, que dice que son en Cristo, son bendiciones, ¿verdad?, que permanecen para siempre. Nosotros aquí podemos ser bendecidos con algo que mañana se nos puede dañar, que mañana se nos puede romper, que mañana se nos pueden robar, pero estas cosas que están allá, ¿verdad?, en estos lugares celestes son seguras y son duraderas y permanecen para siempre. Y por eso, ¿verdad?, no hay mejor gozo que eso, que saber que las cosas que son en Dios y que nosotros estamos, ¿verdad?, apuntando a ellas, no son estas que el orín y la polilla corrompen, sino son cosas, ¿verdad?, que son duraderas y que permanecen para siempre y que están en un lugar donde nada ni nadie le puede hacer daño, tú sabes. Están seguras porque están en él. Amén. Amén. Pero me gusta, ¿verdad?, cómo él trae esa seguridad de que es en Cristo, ¿me entiendes? Porque si queremos, ¿verdad?, recibir esta, no hay acceso al cielo si no es por medio del Salvador. Aquí esa es la única manera en que nosotros, ¿verdad?, tenemos acceso a estas cosas que son del Padre, pero las recibimos por medio de su Hijo amado, amén, Jesucristo. Amén.
Amén. Yo quería añadir algo a eso, ¿verdad? Que es bien bonito porque está hablando de cosas espirituales y duraderas, ¿verdad? Como la salvación, que Jesucristo, ¿verdad? Murió por nosotros para que nosotros, ¿verdad? Tengamos eso, esa vida que sabemos que la salvación es, ¿verdad? Vida eterna, ¿verdad? Y sabemos que si la adquirimos, pues hay que trabajarla, ¿verdad? Y mantenernos firmes para poder, ¿verdad? Para poder obtenerla, porque Dios lo prometió, pero tenemos que trabajar eso y hacer, ¿verdad? Todas las cosas que Jesús, ¿verdad? Nos mandó a hacer y a seguir y ser fieles a Él, ¿verdad? Y seguir los mandamientos que Jesucristo nos mandó, ¿verdad? Por el Padre, para obtener, ¿verdad? Esa vida eterna. Y no es fácil, y vamos a tener aflicciones, Él lo dijo, y vamos a tener problemas, y vamos a tener tristezas, pero la certeza que tenemos, ¿verdad? Que si seguimos fiel, Él va a estar todo el tiempo con nosotros, no nos va a dejar solos, y vamos a estar agarrados de la mano de Él. Amén. 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 Yo no sé si Efraín iba a decir otra cosa. Yo iba a decir algo rapidito en español, que pues, yo siempre digo esto, que si somos fieles a Él va a ser fiel con nosotros, porque yo lo sé porque lo he vivido, ¿sabes? Si uno, ¿verdad? Trata de, ¿verdad? Vivir esa vida que Él quiere que uno viva, pues Él va a ser, ¿verdad? Fiel con nosotros. So, yo quería, rapidito, yo sé, porque me llegó de esto en la mente cuando Lourdes dijo eso. En el 7, yo lo voy a leer en el 7, ok, en inglés, y que Robert lo lee en español. And it says this: He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with His blood, the blood of His Son, and gave our sins. But después dice en el 8, He has shown us his kindness on us, and along with freedom and understanding. So eso ahí, ese es el primer, como dijo Robert, la primer bendición. He died in the cross for us, He purchased us with His blood, and He gave us His kindness and grace. Eso fue la acción de gracia y amor que Él nos dio a nosotros. So, yo quería pues decir eso rapidito. So, pues nadie va a decir otra cosa. Sigo. Que si quería yo leía el 7, lo leía en español. Oh, si lo quería, hermana Lourdes, si lo quiere leer. Sí. En quien tenemos, en nombre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Vemos, como yo estaba diciendo, ¿verdad? Que por Jesucristo, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que nos dio, ¿verdad? Dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Tenemos redención, tenemos la salvación por la sangre de Cristo, ¿verdad? Vivimos en gracia, ¿verdad? Mediante ese sacrificio tan hermoso que hizo Jesús por amor, ¿verdad? Por amor a nosotros y por amor a su Padre, ¿verdad? Que aceptó hacer ese sacrificio que era tan hermoso para que nosotros tuviéramos esa redención, tuviéramos esa redención, esa vida, ¿verdad? Tuviéramos esa oportunidad a
a ser perdonados de todos los pecados, ¿verdad? Que nacimos con ellos, ser perdonados para poder, ¿verdad? Tener ese acercamiento al Padre, ¿verdad? Por medio de Jesús, ¿verdad? Porque Él era el único que podía hacer eso. Y mediante eso nosotros, ¿verdad? Tenemos esas bendiciones, ¿verdad? Tenemos que seguir, ¿verdad? Obrando de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y hacer seguir haciendo, ¿verdad? Buenas obras y seguir haciendo el mandato que Él, ¿verdad? Que Él nos mandó, ¿verdad? A seguir llevando ese mensaje a las personas, ¿verdad? Que no lo conocen, para que vean lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, que murió, ¿verdad? Por nosotros, para que nosotros tengamos vida y fuéramos perdonados, pero tenemos que hacer la parte de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser, ¿verdad? Que ser fieles a Él, ser fiel a Él, tener esa confianza en nuestro Señor, que Él va a estar ahí con nosotros apoyándonos y guiándonos, y Él nos capacita, ¿verdad? Nos da esa inteligencia, y por medio de su palabra, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir madurando y llegando, ¿verdad? A esa espera hasta su regreso. Amén. Amén. Y no es fácil, nadie dijo que era fácil, pero podemos hacerlo. Amén. Amén. Sí, porque, ¿verdad? Todo lo podemos Cristo que nos fortalece y Él nos da, ¿verdad? Esa ayuda, ¿verdad? Y yo digo que, como dicen, no va a ser, ¿verdad? Un jardín de flores o de rosas, pero, ¿verdad? Siempre va a haber cositas, pero el Señor no ayuda. A ver, Él nos va a ayudar siempre. No sé si alguien quería decir otra cosa, o si no, seguimos con la segunda palabra, ¿verdad? The second word is wisdom. La segunda palabra es sabiduría. And is in the book of James, en el libro de Santiago. Santiago, ¿qué? En el libro de Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 5. So in the book of James, chapter 1, verse 5. ¿Verdad? So, lo leo, ¿verdad? En inglés y que lo lee, ¿verdad, Robert? Capítulo, okay. Okay. Es que lo estoy buscando por el... Sí, ¿verdad? Si Robert me lo puede leer primero en español, si lo tiene él. Amén, léelo. Ok, pues yo lo leo primero en inglés. Okay. So we read in the book of James, chapter 3, verse 6. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
And among all parts of the body, and among all parts of the body, and the tongue is the flame and the fire, is the whole world of wickedness. Seguro que ese no es. No, dijiste esa no es, Santiago esa no 1, es. verso 5. Sí, espérate, yo estoy en el mal. Yo lo puedo leer en Bueno, español y a lo que tú lo encontraste. Oh, Usted ok. envía, Ángel. Dios te bendiga. Dice, God bless you, Excellent. Wilson. God bless you. God bless you. dice así, en el nombre de Jesús. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. What's going on? Tell them to. Dímelo, hermano. ¿Está todo bien? Amén, varón. Estamos aquí, ya tú sabes, en medio del estudio de nuestra hermana Stephanie. Estamos gozando. Oh, qué bueno. Te frita. Oye, los muchachos, tienen las manos llenas. Pues, baby. So we read it in the Father, the Son, and the Holy Spirit. So we in the book of James, chapter 1, verse 6. But when you Okay. ask him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person who do not waver. Waver for a person with divided loyalty is unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Amen. Amén. So, ¿verdad? Yo estaba, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad? El versículo, ¿verdad? Que fue el versículo 6. I was reading the verse 6. Yeah, so yo voy a, ¿verdad? Voy a compartir, I'm gonna share, ¿verdad? Lo que saqué de ese versículo, ¿verdad? So I took out of that verse that I read that there's a price to pay to obtain the wisdom that God gives to you. Un precio que pagar para obtener esa sabiduría que Dios darnos. But I wanted to like read a couple of verses before that one. So I don't know, ¿verdad? Voy a compartir los cuantos versículos antes de esa, ¿verdad? Quería leerlo. So I'm gonna read the beginning verse. And it says, "Dear brother and sister, when troubles of any kind come your way, consider it as an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. If you need wisdom, ask your generous God, and He will give it to you. And He will give it to you. He will not rebuke you for asking." Hay que gozarse que el muchachito está rabioso. ¿Verdad? I wanted to share and to read the before verses up to that one, and I feel that there's a price to pay as far as like the way we act. Because in the beginning it says, when trouble of any kind come your way, consider it
an opportunity for great joy. Amén. Ella estaba hablando que por eso sentía la necesidad, ¿verdad?, de leer los versos anteriores, porque ahí podemos ver en el principio, ¿verdad?, la necesidad de los sacrificios que tenemos que pasar y por las cosas que tenemos que pasar en orden para obtener, ¿verdad?, esta sabiduría. Amén. But then it says in verse 3, for you know when your faith is tested. Y dice en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. So I feel like with that being said, I feel like wisdom, right? It's like a way of God giving us understanding and knowledge of how to like oversee things when it does happen, and how to act upon it at the time that it happens, you know. Amén. La sabiduría, ¿verdad? Que ¿lo puedes decir otra vez? That it's because it says to give us an opportunity of joy, but then it says for you to know when your faith is tested. I feel like it's a way of like oh man, I forgot. Sí, amén, amén. Pues como ella está diciendo que esa es una manera de que Dios te trae, ¿verdad?, la revelación, el entendimiento y la sabiduría en cómo tú actuar en medio de las circunstancias. O es obviamente, ¿verdad?, un don de Dios para nosotros poder actuar apropiadamente dándose las circunstancias, ¿verdad? Cuando viene lo opuesto o lo que sea, pues Dios nos da ese entendimiento y conocimiento para poder lidiar con las situaciones. Because remember, knowledge is understanding. Porque el conocer porque la sabiduría es conocer. So you know, if we don't understand something, Sí, el conocer es entender, perdón. We'll just ask our Father to help us. Amén. Y que ella dice que, ¿verdad?, que por eso cuando estamos cortos o faltos de ella, le pedimos a nuestro Padre que Él nos dará, ¿verdad?, sin reserva, sin reproche. Because then again, in verse 5, it says, if you need wisdom, ask our generous God. En el verso 5 dice que si necesitas sabiduría, pídele a nuestro generoso Dios, en la versión que ella está leyendo. And then it continues, and it says, and he will give it to you. Y Él te la dará. So if you lack on understanding things or of knowledge or anything like that, you know, you just ask God to help you, you know, to obtain that wisdom that He could give to you. Amén. Y si estamos faltos en algo, pues ahí tenemos, ¿verdad?, la respuesta, que Dios siempre está dispuesto y disponible para darnos esa sabiduría. Because it's a typical thing when something happens out of the blue. Es típico que cuando algo pasa de la nada, You know, something that just comes like, you know, just suddenly like that. algo que viene repentino, Usually the first thing that people say out of their mouth, they'll be like, oh my God. So that right there is like asking God, like, que lo primero que sale de la boca de una persona cuando algo pasa es un ay Dios mío. I know that's my first thing to say. Y muchas veces eso es lo que ella dice. Oh my God. Porque es que humanamente, you know, a veces, you know, cuando pasa cosas, porque es una diferencia cuando pasa algo que ya uno estaba preparado de que iba a pasar. En cambio, cuando algo pasa y es de la nada y te sorprende. Y a veces ahí es cuando Dios nos prueba, ¿verdad?, nuestra fe y nuestras acciones, en cómo
en cómo pasar lo que pasamos, tú sabes, y ahí es cuando tenemos que pedir a Dios sabiduría y ese entendimiento de cómo actuar como sus hijos, como creyentes, porque uno no puede actuar como actúa el mundo. Hay que actuar diferente. No hace mucho, yo creo que ayer mismo, yo estaba viendo un programa que es cuando la gente tiene road rage. Yo no sé cómo se llama en español. Como cuando se actúan violentos y están conduciendo. Sí, cuando están guiando, ¿verdad? Yo estaba viendo un show ahí, un programa donde había un señor guiando un truck, ¿verdad? Y pasa un nene corriendo, comiendo, el tipo pues, tenía la luz verde, pero el muchacho lo tenía rojo. Pero el muchacho se tiró corriendo. ¿Y qué pasa? Que el señor, por no darle a él, hizo una vuelta así que por poco le da el poste de la luz. Wow. ¿Verdad? En vez de él salir y decir, ¿verdad? Como Dios quiere, ¿verdad? Que uno actúe, si uno, ¿verdad? Le servimos a él. Es salir y decir, ¿verdad? Lo que es correcto, ¿verdad? Y decirle al muchacho, ay muchacho, cruzaste así, pero estás bien, estás bien. Podía ser peor, pero mira, estás bien, gracias al Señor, tú estás bien. Y cosas así, pero no, este señor en el programa sale y le dijo al muchacho hasta bruto. Le dice, mira, cante bruto, que por ti podía estar yo muerto. Él preocupado por su vida, en vez de la vida del muchacho, que era joven, un muchacho joven. Y el muchacho estaba bien asustado, ¿sabes? El muchacho que cruzó estaba bien asustado. Como él actúa así, como con violencia, dice violence, como él actúa así, como fogonado. Ajá, violento, ajá. Pues como él actuó así, como con rabia, vino un muchacho, una motora, y le dijo, wow, 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 wow. Y era como yo lo vi como que el Señor lo trajo ahí, a ese momento, como un meteor, una persona entre medio vino. Y eso tiene que ser Papá Dios. En esos momentos, eso es Dios, que obra así. O Dios obra así, mira, Dios obra en forma, tú sabes, sí, formas grandes así. Y yo vi ese Señor como si fuera Dios, porque Él fue ahí, pero vino el momento, pero para traer paz en medio de esa situación caótico, like chaos que había. Él le dice al Señor, pero cálmate, sabemos, ¿verdad? Yo vi la situación, cálmate, tú sabes, el muchacho está bien, vamos a preocuparnos del muchacho, el muchacho está bien, tú estás bien, pero el tipo sigue, no, pero ahora yo estoy asustado, que se me salió el corazón del pecho, tú sabes, eso era todo, como exageradamente, pero eso como un ejemplo para enseñar, ¿verdad? Que a veces la forma que uno actúa al momento así de cosas que pasan hace la diferencia, ¿sabe? Hace una diferencia, ¿verdad? Yo no sé si alguien quería aportar o decir algo. Sí, amén, amén. Claro que sí. Es interesante porque como él dice el don, ¿verdad? Luego del momento que tú te pones a meditar en lo que pudo haber pasado y no pasó, y tú dices, wow, mira, pudo haber muerto, wow, me pudo haber quizás quedado en coma o pudo haber pasado algo fatal, quizás no de muerte, pero hasta que me lisiara, ¿sabes? Es verdad. Entonces, debido a ese pensamiento de lo que hubiera pasado, pues de ahí se agarran las emociones, ¿verdad? Y la persona comienza a operar. Nosotros, como somos humanos, pues comenzamos a operar con base en las emociones.
de eso, mira, que si ira, diadre, por poco me fastidian la vida, por poco me echaban lo material, tanto que yo he trabajado por esto, ¿entiendes? Y en cierta manera, pues, como les dije, es bien natural, es bien humano operar en las emociones, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que de igual manera tenemos que ser misericordiosos, porque como juzguemos, seremos juzgados. Como tratemos a los demás, seremos tratados. Y esa historia me acuerdo, una vez yo era mucho más joven, y andaba con un primo mío, y andábamos en el carro de él, ¿verdad? De la mamá de él, y vino una muchacha del barrio, íbamos de camino a mi casa, y una muchacha del barrio, por despistar, cogió y le chocó a mi primo el carro por detrás. Ay, mamá. Ella se quedó frisada y realmente no le pasó casi nada a él. Pero muchacho, ese hombre estaba molesto y hablándole fuerte a la muchacha y hablándole malo, diciéndole bruta, que si estás despistada, diciéndole un montón de cosas, pero no lo quiero justificar, pero esa historia que dice Stephanie, pues me acuerda eso, que somos bien propensos a operar en los momentos de sorpresa en nuestras emociones, porque nuestras emociones son las que están ahí primero, ¿verdad? Listas para salir. Pero nosotros podemos dominar las emociones por medio de disciplina. La disciplina vence las emociones. Pues si tú eres disciplinado, ¿verdad? Y te programas, te convences de operar de cierta manera en ciertas circunstancias, pues cuando llegue el momento no te va a sorprender, porque ya tú tienes ya una táctica, ya tú tienes ya un plan para operar en medio de una sorpresa. Por eso podemos hablar de drills, los drills, que son como algunas prácticas en la escuela de incendio, ¿verdad? Que ellos hacen drill, ¿cómo se le dice en español? ¿Cómo que se le dice? ¿Cómo que se dice cuando se hace una práctica de terremoto ese, que es de mentira? Una palabra específica. Sí, Un simulacro de incendio, un simulacro de un tiroteo. A ver, ya estas personas, eso no sucede normalmente, un terremoto no sucede normalmente, un tiroteo no sucede normalmente, un fuego no sucede normalmente, pero podemos ver, ¿verdad?, que nuestra sociedad, en lo secular, pues preparan simulacros para ellos estar, no necesariamente van a estar preparados como que, wow, van a hacer todo perfecto, pero tienen una base para actuar acorde a, ¿no me entiendes? Cuando venga el terremoto, pues ellos se van a meter debajo de la silla. Cuando venga, no sé, un tiroteo, creo que se esconden, hacen una barricada y se cubren, hay algo así. Y si es un fuego, pues identificar la salida y, ¿me entiendes? Tienen una base y de igual manera, pues aunque nosotros fallemos una o dos o tres o cuatro o cinco veces o seis o siete, pues siendo consciente de que nosotros operamos en nuestras emociones más que en el discernimiento, en el pensamiento, pues tenemos que prepararnos para vencer eso, ¿sabes? Tenemos que buscar alternativas, caramba, cuando me pase eso, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Cuando sucede esta situación, ¿qué debo hacer? ¿Qué alternativa puedo usar para aplicar quizá la misericordia, para quizá ser justo, obviamente, darle lo que él se merece, pero tampoco darle de más? Y creo que, ¿verdad?, aunque las emociones nos dominan, pero si nos preparamos por la escritura, por la palabra, con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos vencer. Amén. Amén, amén. Yo quería añadir algo porque está bien interesante el capítulo en el 2 que dice que tengamos, dice, por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Que dice, estemos gozosos en las pruebas. ¿Ah? Cuando tenemos una prueba, no, uno dice que estemos gozosos, no vamos a estar gozosos, ¿verdad? Porque estamos pasando por una dificultad, estamos tristes, apenados, pero
pero dice estemos gozosos porque, ¿verdad? Sabiendo que estamos pasando por eso y si tenemos la fe que tenemos en Dios, ¿verdad? Pues eso nos va a producir paciencia porque vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar en que Dios nos va a ayudar en ese problema, ¿verdad? Que de alguna manera va a abrir una puerta para que nosotros, ¿verdad? Veamos luz, ¿verdad? Tengamos la respuesta al problema que tenemos, ¿verdad? Pero tenemos que tener, ¿verdad? Esa fe y esa seguridad que, ¿verdad? De esperar en el momento, ¿verdad? Porque nosotros, ay, quiero salir ya de esta dificultad, de esto que me pasó, tú sabes que nosotros queremos las cosas para ayer, tú sabes, pero no, eso es la prueba, ¿verdad? Pues no, nos hace que nosotros, aprendamos a tener paciencia, ¿verdad? Tenemos que esperar, ¿verdad? Más dice el 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, ¿verdad? Que Dios sabe todas las cosas, que las pruebas vienen con un propósito para que nosotros maduremos, crezcamos, ¿verdad? Crezcamos en el amor de Cristo, en tener esa paciencia, en esa confianza en el que el Señor está en el asunto, ¿verdad? Tiene el control de todo, amén. Eso el Señor, ¿verdad? Si uno analiza, Dios, ¿verdad? Nos está preparando, nos prepara para que nosotros vayamos aprendiendo y nos está, ¿verdad? Moldeando a como el Señor quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Y crezcamos. Amén. Porque aquí yo estaba leyendo en el 12, en el mismo, el 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor quiere con las pruebas, que nosotros, ¿verdad? Seamos fuertes. Que crezcamos en paciencia, en confianza, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Resistamos la prueba y lleguemos, ¿verdad? A tener esa corona de vida, amén. Que nos Amén. Amén. Yo lo quería también leer en inglés, porque eso también yo lo estuve leyendo también en inglés. léelo. Yo lo voy a leer en inglés. Y yo, ¿verdad? Poner unas palabras en inglés más claras. Sí, lo voy a leer en inglés. I'm gonna read verse 12 in English. Okay, he said, and it's like this. God blesses those who patiently endures testing and temptation. Afterwards, they will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Ve que en inglés como que un poquito diferente, porque en inglés dice la promesa. Yo no sé si lo decía en español. Dice ahí, ¿verdad? Dice que Dios, lo que Dios ha prometido, Oh, ¿verdad? lo dijo, ok, pero dice, ¿verdad? En inglés la promesa, ¿verdad? Pero Ajá. dice, Prometido. ¿verdad? Patiently endure, eso, pacientemente pasar, en otras palabras. Y como tú lo dijiste, que verdad que a veces cuando nos pasa algo, lo último es uno a veces se vuelve un 8, ¿verdad? Claro. Y es algo, como tú dices, es algo que hay que, ¿verdad? Practicar y obviamente, pero es algo que hay que pedírselo al Señor, porque el Señor sabe que nosotros somos humanos, somos de carne y hueso. Y que tenemos que aprender, con las pruebas que aprendemos. Yeah. Porque verá, hay algo que, y como lo dice ahí, hay que practicarlo, the patience, hay que practicarlo.
Y como yo traje en ese ejemplo, vino una persona en el medio para como aliviar la situación. Y yo lo vi como que fue Dios. Adecuado, en el momento justo. Sí, porque vino en el momento preciso. Y yo vi eso. Y yo no sé ustedes, pero yo a veces cuando veo cosas, lo veo a veces en forma bíblico, spiritually, como en forma espiritual. A veces veo algo, una película o un drama o lo que sea que, y a veces puedo ver, ¿verdad? Cómo se ve para mí como espiritual. Y yo vi esa situación como espiritualmente, como que eso fue Dios que trajo ese muchacho para intervenir, ¿verdad? Y como poner calma en esa situación, porque el muchacho estaba asustado y el otro hablando sucio y bien alterado. Es más, el muchacho dijo, tú sabes que yo no voy a seguir hablando contigo. Vamos a llamar a la policía, si quiere llamar, vamos a llamar, ¿verdad?, a los padres del muchacho, pero fue Dios que trajo, ¿verdad?, ese otro muchacho, ¿verdad?, en el asunto. Pero, ¿verdad? No sé si alguien quería decir otra cosa o si no sigo. 5 minutitos. Tengo 5 minutos nada más. Okay. Pues vamos a ver a seguir, ¿verdad? La última, ¿verdad? Espíritu. Y se encuentra, ¿verdad?, en el libro de Tito. En el libro de Tito. En el libro de Tito. Capítulo 3, versículo 6. Amén. Okay. No sé, ¿verdad? Si Robert lo tiene ya, que me lo puedes leer en español. Amén. Dice, ¿lo tiene? Amén. Dice el capítulo 3, versículo 6. El que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Era el 5 y el 6. El 5 dice, perdón, era el 5 y el 6. El 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Estás en mute. Amén. Dios te bendiga, David. Dios te bendiga. Dios te bendiga a todos. Amén. No sé si quería ver atrás, porque ahora mismo se me perdió. Ay, Dios mío. No la había dado. Sí, pero ahora no aparece. Ok. Versículo 6. Ok. Tito, capítulo 3, versos 5 y 6. 5 y 6. God bless you, David. Se encuentra en medio de Génesis y antes de Apocalipsis. Tito. Sí. Tito está al lado de Filemón. Por eso, después de Génesis, antes de Apocalipsis. Sí, yo lo encontré. Ya Robert lo leo, ¿verdad?
Sí, está también en la pantalla compartiéndose. Okay, so yo lo voy a leer ahora. I'm gonna read it in English. Okay, and it says like this: generalist. No me quiere salir la palabra. Oh my God. Ay Dios. Generously. Ay Dios mío. Poured out the Spirit upon us through Jesus Christ, our Savior. El 5 y el 6. Amen. Oh, el 5, ay Dios. He saved us not because of the righteous things we have done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. Pues yo quería leer un poquito más, you know, un versículo más antes de ese. El 4. No, yo quería leer el 3. So, si Robert me lo puede leer el 3 primero, el 3 y 4 yo lo leo en inglés. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, que lista, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amen. Yo lo quería leer en inglés. And it says like this: Once we too were foolish and disobedient. We were misled and became slaves to many lusts and pleasures. Our lives were full of evil and envy, and we hated each other. But when our God, we got to repeat that. But when our God, okay, because it has a line there, it's like a pause. But when our God, our Savior, revealed his kindness and love, he saved us not because of the righteous things we've done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through his Holy Spirit, because that's the word, that's the third word, Spirit. So I wanted to bring something that I got from that from reading those verses, and I wanted to quería compartir lo que recibí cuando leí estos versículos. And I took from it was we need to live and to do. Tenemos que vivir y hacer what's right. Lo que es justo o correcto. Because through his love and mercy, porque a través de su amor y misericordia, we were washed and clean. Fuimos lavados y limpiados. Through accepting him. A través de aceptarlo a él. In our lives. En nuestras vidas. As our Father. Como nuestro Padre. And as our one.
y como nuestro único one and only Savior. y exclusivo Salvador. That's how you will receive the Spirit Así es como recibimos el Espíritu, that helps us, que nos ayuda or that helps you o que te ayuda a ti walk that righteous life a andar en esa vida justa to then obtain para obtener the eternal life. la vida eterna. Amén. Amen. Amen. So yeah, what I wanted to share was that when I read those verses, that's what came to mind. Lo que quería compartir fue que cuando leí esos versículos, eso fue lo que me llegó a la mente. Because when we go back to verse 3, Que cuando vamos al verso 3, it says like we were once foolish and disobedient, podemos ver que en un momento fuimos desobedientes and we were misled and became slaves to many lusts and pleasures. éramos insensatos, rebeldes y nos extraviamos y éramos aún esclavos de nuestras concupiscencias. And I feel that all of us here has gone through those things as well. Y pienso que todos los que estamos We all aquí did. en un momento de nuestra vida pasamos We por all estas did. cosas. We all did. Todos pasamos por eso. But then it says in 4, but when God, our Savior, En el 4 mencionó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro De Dios. Salvador, through our acceptance to Him as our Father and as our one and only Savior, y a través de nuestra aceptación y reconociéndolo como nuestro único y exclusivo Salvador. verse 5 it says He saved us. He saved us, but En not el 5 habla because que nos salvó, but not because of righteous things that we do or we've done, pero no por cosas que hagamos hecho, but, por obras que hayamos hecho de justicia, but because of His mercy. pero que por su amor y misericordia. Through His love, through His mercy, He washed away our sins, giving us a new birth and a new life. Amén. Que no, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Through the Holy Spirit. que nos dio nueva vida a través del Espíritu Santo. Amen. And I feel like, in order for us to obtain the Holy Spirit, the Spirit, Es que en orden para nosotros obtener ese we need Espíritu, to be His child. We need to accept Him as our Father in order to have that. tenemos que ser sus hijos, tenemos que aceptarlo como padres, reconocerlo. Como Padre, yeah. And try to live the righteous life He wants us to live, so we can obtain that eternal life, in heaven. Y tratando, ¿verdad?, con la ayuda de ese Espíritu, vivir esa vida justa a la cual Él nos ha llamado para obtener esa salvación del alma eterna. Amén. Amen. I don't know, ¿verdad? Alguien quería aportar algo de ahí, de lo que dice. Amén. Amén, amén. Eso está claro, ¿verdad? Que no es por obra que nos salvó, sino, ¿verdad? Por su justicia, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿cuál era el nombre del estudio? El nombre del estudio. No dejes que las cosas malas te quiten la bendición de Dios. No deje que las cosas malas
te quiten la bendición de Dios, ¿verdad? Hasta aquí culminamos Amén. el estudio de hoy. Espero que se hayan gozado con nuestra hermana Stephanie, que sea de gran bendición. Así que Dios les bendiga, les guarde, perseveren y vencen, y no deje que las cosas malas te quiten la bendición de Dios. Perseveren Amén. y venzan. Amén. Amén. Gloria a Dios.